Cuando somos pequeños no sabemos realmente hacia dónde vamos dirigidos, pero ya sabía que había cierto interés en el arte, cantaba las canciones infantiles, me ponía a improvisar mientras mi madre lavaba la ropa de la casa, improvisaba textos así, sin ir a la escuela todavía. Con 4 años hice mi primera actuación en público cantando un día de paseo con Le Ángel, un compañero de aula. Eran épocas donde la revolución inauguraba los primeros micros distritos, y para inaugurar el microdistrito de la ciudad de Morón, bueno, pues invitaron a varios niños a trabajar, y entre ellos íbamos Le Ángel y yo con un día de paseo, que era una canción que a todos les gustaba en aquel entonces. Se busca una mujer tan fiel a sus amores como a la libertad y a mis canciones. Se busca una mujer tantas veces juzgada, acusada de musa, apasionada. Se busca una mujer que desacata, se busca. Se publica el libro Fidel y la religión, y eso me motiva a escribir sobre Cristo y nosotros. Yo no conocía a Cristo, no conocía la religión, era prohibido hablar de religión, y lo único que yo sabía de religión era una virgencita que había en casa de mi abuela, de la cual nadie podía preguntar, y de las iglesias por las cuales pasaban, saber que eso era la iglesia, pero lo único que de cierta forma nos enseñaban la religión como mitos, como personajes mitológicos. Y entonces quería escribir y no conocía, y entonces decido, una amiga me presta el Nuevo Testamento, y leyendo el Nuevo Testamento casualmente el mismo secretario de la UJC, que no podía ser un estudiante, que era un profesor, que era el mismo profesor de literatura y que quería que yo escribiera, bueno, me coge leyendo la Biblia, y eso me costó perder el proceso de la juventud, y debido al perder el proceso de la militancia pierdo el derecho a coger carreras de humanidades. Y de cierta forma el primer acercamiento con el arte o con la humanidad fue el trabajo como bibliotecaria, a la cual entro desde el IPEL, o sea que era una carrera de ciencia, era donde se preparaban a los obreros en seguridad del trabajo, en higiene del trabajo, y gracias a eso entro de cierta forma a la biblioteca y con ello a la humanidad. Y es así como ya adulta, un poco ya mayor, me graduó de licenciatura en estudios socioculturales. Ya era reconocida como escritora, ya tenía un trabajo, ya era promotora natural y promotora cultural, ya tenía un trabajo hecho de poesía, de literatura, de narrativa en la Asociación Hermanos Saiz, en la propia cultura, pero creo que de cierta forma mi propio yo, o sea, mi propia persona necesitaba esa instrucción y ese título para estar de cierta forma agradecida con mi propia lucha. Mi hijo quiere conocer Egipto, le gustan las matemáticas, por eso hace pirámides de cartón y busca variables que definan horizontes frente a las torres que imponen los cercados. La gente erróneamente cree que una persona homosexual o una persona que tiene una identificación sexual diferente no está preparado para tener hijos. Toda mujer está preparada para la maternidad. Y creo que yo también estaba preparada para la maternidad, quise tener hijos. Pero este poema en realidad está defendiendo el problema del por qué muchas veces no nos permitieron tener hijos. No pudimos tener hijos, los buscamos, hay muchas alternativas, pero todas las alternativas a veces
no son biológicas y necesitamos otras y esas no llegan. La adopción era también, todavía es la adopción, algo muy difícil de entender en las personas de esta sociedad, en matrimonios igualitarios. Y entonces ese poema en especial estaba dedicado al porqué, o sea, al hijo que yo tenía, o al hijo que yo quería tener, como cuando yo tuviera un hijo, todas las cosas que le iban a enseñar y todas las cosas que quería mostrarle de la vida y a la vez que no quería mostrarle. Y al final del poema, el poema termina, decido no preñarme. Y el editor decía que eso no era una palabra poética, que yo tenía que escoger otra palabra y que el libro no iba a salir si yo no cambiaba esa palabra. Finalmente fue una decisión del libro, bueno, si no va a salir sin esa palabra, pero es una decisión. Preñarse es un acto biológico, es un acto natural y es a la misma vez un acto de decisión y de firmeza. Otra palabra no hubiera sido útil en la intención de esa poesía. Y creo que al final esa madre decide que su hijo no sea tan infeliz en una sociedad que es incapaz de comprender a la madre, va a ser incapaz de comprender al hijo y por eso decide no preñarse. Se busca una mujer Que desacata, se busca. Creo que gracias, eso es algo que nos toca, aunque no he sido madre biológica, sí he sido madre adoptiva, para llamarlo de una manera. He sido madre de mis hijos, que no son mis hijos, pero son mis hijos. O sea, esa madre que no llamamos madres, pero llamamos tías, pero la cual los días de las madres tenemos que agradecerle muchas veces el por qué nos formó o nos educó o nos enseñó tal forma de mirar o de conocer la vida. Que un niño me diga abuela también es algo que me toca. Es decir, creo que de cierta forma nuestras relaciones humanas son superiores cuando ves que pasan por encima de eso la niña y o el niño que te diga abuela y las personas que te reconocen como la familia, porque en realidad reconocemos una familia. Todo este papel de madre, tal vez la madre que no he podido ser y que quise ser, que no pude ser y que algunas veces fui, me llevó también a crear libros dentro de la literatura infantil, donde siempre está esa mamá de una manera u otra, en la cual veo cómo sería yo como madre, o en la cual muestro cómo fui yo como madre. Toda mujer tiene alma de flor, mas repárese en la tierra que la nutre. La sociedad le es difícil entender al negro, le es difícil entender al gay, a la mujer, al viejo, al niño, porque tal vez lo mide todo, o sea, yo tengo un verso que dice, me tasaron a la medida exacta del hijo y así mismo me quieren poner los clavos. Y creo que así mismo nos tasan a todos nos miden y nos están midiendo constantemente y juzgando constantemente. Creo que es la sociedad la que nos juzga y son los actos que cometemos o que hacemos o cómo asumimos los seres humanos los que nos hacen definir si al final de nuestra vida vamos a ser buenas personas, vamos a ser dignos de llamarnos buenas personas. Se busca una mujer tan fiel a sus amores como a la libertad y a mis canciones. Y ser mujer en Cuba, ser mujer homosexual, ser sola y ser cuidadora es aún más difícil. Pero entender la relación con un anciano nos lleva a un estado en que pasamos a veces de una carga muy fuerte a
empezar a pensar en cómo ser dóciles, en cómo entender, en cómo perdonar, en cómo cuidar. Y para perdonar, para cuidar, para amar, todo tiene que llevar el amor dentro. Y la persona cuidadora, en este caso, se desgasta físicamente, se desgasta emocionalmente. A veces paso por periodos en los cuales me cuesta mucho trabajo escribir, porque el agotamiento físico llega y no puedes escribir como tú quieres. Pero es un orgullo tener a mi papá también, con 91 años, luchando también. He tenido que pasar, como toda cuidadora, por sillas de rueda, por encamado, por fracturas, por discusiones generacionales que no nos entendemos, pero el no entenderse no quiere decir no respetarse. Nos respetamos mutuamente, sabemos nuestras diferencias de opiniones, tanto políticas, sociales, economías, no sé, de tantas cosas, pero en esa diferencia está el respeto y está nuestro cariño. Respetar lo diferente que somos mi padre y yo es cada vez hacer crecer más el amor que hay entre nosotros. Se busca una mujer tantas veces juzgada, acusada de musa, apasionada. Al ser mujer y ser cubanas, sobrevivimos una y otra vez. Las mujeres cubanas somos sobrevivientes de nuestra propia vida, de nuestros propios días. Todos los días volvemos a nacer. Somos una reencarnación diaria. Todos los días tenemos que reencarnarnos, volver a sonreír para nuestros hijos, los esposos, los amigos, los compañeros. Y eso es algo que logra la mujer. Se busca una mujer tan fiel a sus amores como a la libertad y a mis canciones. Se busca una mujer tantas veces juzgada, acusada de musa, apasionada. Tal vez está surciendo mi tristeza, Espejo que me inventa la belleza.